Pues Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos estar reunidos para adorar a nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey de Reyes, nuestro Libertador. Él es el que gana las batallas, el que ganó la batalla por nosotros. Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Señor, qué hermoso es tener esa firme convicción que tú eres un Dios que está al lado siempre de tu pueblo. Siempre, Señor. Siempre has estado para defendernos, siempre has estado para edificarnos, siempre has estado para motivarnos, para exhortarnos, para reprendernos cuando es necesario. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ahora que vamos a abrir tu escritura y que vamos a meditar en ella, te rogamos, oh Dios, que no haya nada en esta humanidad, en esta carne en nosotros, que pueda impedir el escuchar y recibir tu palabra y atesorarla en nuestro corazón y poder estar consciente siempre de la grandeza tuya, Padre, y del amor que tú tienes para con tu iglesia. Pedimos pues que por la gracia tuya tengas a tu iglesia concentrada en esta hora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra. Para tu misma gloria, Señor, lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo número 6, versículos del 10 al 20, es donde vamos a estar meditando en esta hora. Es un pasaje muy conocido que trata acerca de la armadura de Dios y vamos a estar escuchando lo que la palabra del Señor nos dice. Yo quiero que ustedes, por favor, me sigan con su vista en esta hora, Efesios 6, del 10 al 20. Y dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, la guerra espiritual es una realidad y la iglesia debe estar adiestrada y equipada para esa batalla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, y el título de mi mensaje es Adiestrados y equipados para la batalla, y lo voy a hacer, quiero hacer de lo más simple posible. Es más, a lo mejor hasta va a sonar más como un estudio bíblico. Qué bueno, si usted trae su lápiz, apunte. Voy a dar algunos textos, bien importante, ¿sí?
La guerra espiritual, vuelvo a repetir, es una realidad. Y la iglesia debe estar adiestrada y equipada para la batalla. Y tan bueno es Dios que Él no nos ha dejado solos, hermanos. Y no nos ha dejado sin provisiones. Dios, en su divina providencia, siempre, escuche bien, ha estado con su pueblo. Siempre ha estado con su pueblo. Y le ha provisto lo necesario para avanzar en su vida cristiana. ¿Sí? Esta frase quiero iniciar la explicación de este pasaje. Por lo demás, hace referencia a todo lo que Pablo viene explicando desde el capítulo número 1. O sea, vean la importancia de la iglesia. Vean lo que han recibido la iglesia de parte de Dios. Todas las bendiciones espirituales en Cristo. Hemos sido salvos por gracia. ¿Qué más? Lo vemos en cada capítulo, cada versículo de toda la epístola. Y como se ha explicado, los primeros 3 capítulos de Efesios tienen que ver con aspectos doctrinales. ¿Sí? Del capítulo 4 hasta finalizar la epístola, tiene que haber con aspectos prácticos a la luz de lo que entonces se nos ha estado enseñando en los primeros versículos. Tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que estar unidos, tenemos que andar como hijos de luz. Nos da dirección respecto a la familia, al rol del hombre, al rol de la mujer, los hijos, como, ¿cómo se llama? Trabajadores o aquellos que tienen alguna empresa, etcétera. Y Pablo dice, bueno, por todo esto que yo les acabo de decir, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y mi sermón tiene 3 puntos principales. Si nosotros debemos de estar adiestrados y equipados para la batalla, nosotros debemos de estar conscientes. O vaya, mis 3 encabezados habla acerca de esto. El entrenamiento para la batalla. El entrenamiento para la batalla. Los enemigos en la batalla. Y entonces, por último, el equipo que nosotros tenemos para la batalla. Sí. Yo creo que cosas interesantes vamos a salir aprendiendo de este pasaje. Sí. Entonces, quiero desarrollar mi primer punto, el entrenamiento para la batalla. Y déjenme decirle una cosa, hermanos. Se requiere algo para estar adiestrado. Y pudiera yo incluir muchas cosas, pero quiero sacar solamente lo que el texto me enseña para poder transmitirlo a la iglesia. Hay algo fundamental para ser adiestrado. Y eso se llama, hablando acerca de la iglesia, se llama obediencia. Si tú no estás dispuesto a ser entrenado, vas a estar desarmado, hermanos. ¿Sí? Obediencia. Y yo saco este punto porque el mismo texto me menciona 5 verbos que están en un modo imperativo. Es decir, que se nos exhorta a obedecer. Se nos está ordenando. Entonces, para poder estar adiestrados, tenemos que ser obedientes. Y estos textos, el primer verbo está ahí en el versículo número 10, fortaleceos. Es un presente imperativo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahorita voy a explicar acerca de esto. El segundo verbo en imperativo está en el versículo 11. Vestíos
de toda la armadura de Dios. Y este sentido de vestidos es de que tú te vestiste cuando creíste, vestiste de Cristo de una vez y para siempre. ¿Sí? Si nosotros podemos, por ejemplo, podemos distinguir cuál es un soldado, ¿verdad? Porque en la actualidad, si tú vas a Mayer y entra una persona uniformada mientras está enlistada en el ejército, tú lo puedes identificar. ¿Sí? Entonces, bueno, el cristiano siempre tiene que mostrar esa identificación, que somos el pueblo de Dios. Tenemos que estar vestidos. Y aquí, a manera así como de aplicación, ¿qué te distingue a ti, hermano, como creyente? Tú cuando estás en el mundo, en medio de esta batalla, bueno, ¿qué te distingue a ti como un genuino creyente? Como parte del pueblo de Dios. La gente puede distinguir que tú estás vestido, cubierto, no disfrazado, hermanos. Porque quien usa un disfraz es un hipócrita. Aquí se habla de creyentes que permanentemente tienen puesta la vestidura que Dios nos ha provisto aquí en Efesios capítulo número 6. Entonces, ¿qué te distingue a ti como creyente? El siguiente verbo está en el versículo número 13. Tomad toda la armadura de Dios. Y el sentido de esto es tomar de una manera espontánea, y llevar contigo en todo lugar y todo momento esa vestimenta. Por eso no es muy conveniente que el pueblo santo del Señor, si nos hemos vestido de santidad, o si Dios nos ha vestido de santidad, aunque no está incluida aquí en esta explícito en este pasaje, pero si Dios ha provisto esa armadura, obviamente que esa armadura es santa, ¿no es cierto? Por eso es conveniente que los creyentes se alejen de aquellos lugares donde sabemos bien, hermanos, que no contribuyen a nuestra santidad. En mi casa, lo que yo veo en mi celular, en mi universidad, en mi escuela, con quien me junto, etcétera. Es tomar entonces espontáneamente y llevar contigo en todo lugar y en todo momento esa vestimenta. Siguiente verbo, el versículo número 14. Estar pues firmes. Estar firmes. Pregunta, hermanos, ¿qué tan firme te muestras en defender la palabra de Dios? ¿Qué tan firme te muestras tú en defender su iglesia? ¿Qué tan firme estás tú ante las tentaciones? ¿Qué tan firme es tu servicio a Dios? ¿Qué tan firme es tu comunión con Dios? ¿Qué tan firme es tu obediencia? Bien clara la escritura, hermanos. Esta armadura es algo para que sea permanente en nuestra vida. Y estos verbos, vuelvo a repetir, están en un modo imperativo. Se nos está ordenando. Y obviamente que si viene una orden del Señor, es santa, es justa, es buena y es conveniente para su iglesia. Y dice el Señor Jesús que sus mandamientos, ¿qué? No son gravosos, hermanos. Entonces, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Y el último verbo que está de una manera en mandato, en imperativo, es en el versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación. Es interesante porque esta palabra tomar es distinta a la que se menciona en el versículo número 13. Aquí habla de un tomar
espontáneo y llevar contigo en todo lugar. Esta palabra tomar que se menciona aquí es tomarlo en el sentido de recibirlo apropiadamente. Es como darle la bienvenida. Señor, gracias por darme esto. No me has dejado solo. Sí, y de una vez, hermanos, les recuerdo, la lucha espiritual es presente, es persistente, es perenne, es personal. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo debes de estar vistiendo esta armadura? Siempre. ¿Cuándo te debes de despojar de ella? Nunca. Dios, en su divina providencia, te agradezco mucho, Mario, porque sí necesito, hermano. En su divina providencia, Él nos dio lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana en victoria, hermanos. Sí. Ahora, yo quiero que tú tengas esta imagen. Somos el pueblo de Dios. Amén. Sí. Y el enemigo siempre ha tratado de oponerse a Dios y a su pueblo. Siempre. Y ahorita yo voy a dar o recalcar, tal vez ustedes ya lo sepan, si no, bueno, es una nueva enseñanza para ustedes. No me tienen que pagar nada, hermanos. De gracia recibiste, dar de gracia, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes tengan en cuenta el entrenamiento de la batalla. Lo que se requiere es obediencia, ¿sí? Ahora, yo quiero que tú tengas en mente otra cosa. Que tú y yo debemos de apropiarnos de la victoria de Cristo. Esta batalla no se gana en mis fuerzas. Pablo es bien claro. Fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo quiero recordar algunos cosas muy importantes. Cuando tú empiezas a pelear esta lucha en tus fuerzas, hermanos, te vas a frustrar, vas a vivir derrotado, vas a vivir diciendo como muchos, es que no puedo, ¿sí? Y lo triste de muchos es de que abandonan, hermanos, el camino. ¿Por qué? Porque malentendieron lo que Dios está haciendo respecto a esta lucha, ¿sí? Yo quiero que tú tengas en cuenta algo. Tú te debes de apropiar de esta victoria. Ya Cristo ya la ganó. Dios es el vencedor, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo te quiero dar tres cosas que tú debes de tener en cuenta respecto a esta batalla. La primera, ¿sí? Que la lucha espiritual, escucha bien, y voy a probar este punto con la misma escritura, que la lucha espiritual es idea de Dios, no es idea del diablo, ¿sí? Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué tenemos esta lucha, Señor? No creas que a Dios le sorprende, no. Dios nos puso providencialmente en esta lucha. ¿Y sabes cuándo comenzó? Te lo voy a recordar. Génesis, capítulo número 3. No crean, hermanos, que esta lucha se originó o fue idea del diablo, no. Dios fue quien providencialmente, en su sabiduría, nos puso en esta lucha. Mira lo que dice el Génesis, capítulo número 3. Todos nosotros sabemos
tenemos en mente lo que sucedió, Génesis 1, 2, 3, cuando la caída, cuando Dios llama a cuentas a Adán, a Eva, a la serpiente, hay un texto bien fundamental, versículo número 15. Porque el que está hablando aquí es Dios. Dios es el que se refiere a Adán, el que se refiere a Eva, el que se refiere entonces a la serpiente, y quien está hablando en el versículo número 15 es Dios. Tenlo bien en cuenta. Te lo voy a leer el versículo. Dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer. La idea de la lucha espiritual es de Dios, hermanos. Dios es el que nos ha inmerso en esa lucha. Y Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Que en medio de todo esto, dependamos única y exclusivamente de Él. Amén. ¿Sí? Ese es el punto. Dios, no creas que te va a sacar de las pruebas, de las luchas. No, hermanos. Por eso Santiago dice que cuando os encontréis en diversas pruebas, que seamos hallados en gozo, ¿no es cierto? Que tengamos gozo. Siempre gozoso. Por eso digo, providencialmente, Dios ha establecido las luchas. La lucha espiritual. Entonces, ten en cuenta esto, que la lucha es idea de Dios. Conecta con lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo número 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estamos? Y te recuerdo otra cosa. Que Dios es quien pelea por nosotros. Y el único que puede vencer y ha vencido al enemigo. Esta lucha se trata, hermanos, de Dios contra el enemigo. Sí. Y otra vez, la misma escritura nos afirma esta verdad. Y te voy así a un vuelo de pájaro, te voy a llevar por la historia de el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, que tenía esas luchas, ¿sí? Y tú vas a confirmar, la palabra del Señor va a confirmar en tu mente y en tu corazón que Dios es el que pelea por nosotros. Por eso tenemos que aprender a fortalecernos en Cristo, ¿sí? ¿Cómo? La palabra es bien simple, mediante la obediencia. Obedece lo que Dios está diciendo, simple y sencillamente obedece. Entonces, ten lista tu Biblia, porque te voy a llevar, perdón, a varios pasajes del Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo número 14. No voy a entrar a muchos detalles, solamente quiero que refrescarles la memoria de lo que estaba sucediendo, ¿sí? El pueblo de Israel había salido entonces de Egipto, Dios había llevado en victoria, estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, etc. Versículo número 13. Fíjate lo que dice. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, ¿qué dice? Jehová que peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Ahora, ¿quieres más? Versículo número 25.
y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Es indispensable aprender, hermanos, cómo se pelea, cómo se lucha, valga la redundancia, esta lucha espiritual o esta batalla espiritual. Eso pasó con el pueblo de Israel, a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a lo largo también del Nuevo Testamento. Pablo lo está refiriendo. Dios es el que, en medio de nuestra lucha, Dios es el que está peleando por nosotros. Si tú la quieres pelear en tus fuerzas, tú vas a ser derrotado y vas a sufrir las consecuencias. Entonces aprendamos a someternos a Dios en obediencia, en confianza de lo que Él está haciendo, de lo que Él ha decretado, y confiemos en lo que Él nos ha provisto. Amén. Vamos a ver otro texto. Deuteronomio 3. En Éxodo, el pueblo de Israel estaba saliendo apenas de Egipto. En Deuteronomio habían pasado 40 años, hermanos. Y Dios seguía con su pueblo. Amén. Deuteronomio, capítulo número 3, versículo número 21 y 22. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Obviamente, para entender lo que está refiriendo, tenemos que leer los capítulos anteriores, ¿sí? Así hará Jehová todos los reinos a los cuales pasarás tú. Dice algo, hermanos, que no los temáis. Otra vez, ¿sí? No los temas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Jehová, vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Ten siempre en mente esto. En la lucha espiritual, lo vuelvo a reiterar, hermanos, es idea de Dios. Dios nos puso en esa lucha. Y Él solamente quiere que confiemos, que no temamos, estar quietos, tranquilos, porque es Dios el que está defendiendo a su pueblo. Aquí lo vuelve a decir al pueblo de Israel. Ahora, ve lo que dice Josué. Josué capítulo número 10, versículo número 8. ¿Recuerdan esta magnífica evento, hermanos, donde Josué está peleando y ora y se detiene el sol? Y vamos a ver lo que dice, ¿sí? Si tú no sabes de lo que estoy hablando, mi motivación para ti es de que lee tu Biblia. Sigue conociendo a ese Dios que ha vencido y que está de parte de su iglesia para defender a su iglesia. Jueces capítulo número 10, versículos número 8. Y Jehová dijo a Josué, otra vez, ¿se dan cuenta? No tengas que temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Versículo número 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Versículo número 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, otra vez, ¿qué dice? Peleaba por Israel. Génesis, la batalla, ¿sí?
Vemos Éxodo y Dios estaba con el pueblo. Vemos cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios seguía estando con su pueblo. Estaba peleando por ellos. Habían entrado a la tierra prometida y ahora con Josué reconocía otra vez y exhortaba al pueblo: no teman, no teman, no teman, Dios está de nuestro lado. ¿Sí? Él es el que está peleando por nosotros. Segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas fue escrito después de cuando el pueblo de Israel había regresado del cautiverio. Habían pasado ya cientos de años, hermanos. Y Dios seguía mostrando su misericordia. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, versículo número 15, nos habla acerca de este rey Josafat. Y solamente quiero que veas, ahorita voy a volver a hacer referencia a este particular pasaje, este particular evento. Segundo de Crónicas 20, versículo número 15. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Las mismas palabras, hermanos: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo número 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Otro libro contextual a Segundo de Crónicas, porque se cree que Esdras fue el que escribió Primero y Segundo de Crónicas, y contemporáneo. Hermano, vamos a suspender ya el servicio, ya llegaron las pizzas, oremos. Se crean, ¿no? Sí. Nehemías capítulo número 4, versículo número 20. Cuando estaban restableciendo los muros, cuando estaban restableciendo la ciudad, espero que usted esté familiarizado con todos estos eventos, hermanos, ¿sí? Si no, Dios les perdone, hermanos, ¿sí? Nehemías capítulo número 4, versículo número 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Se reafirma una y otra vez, que esta guerra, aunque estamos inmersos en ella, en esta lucha espiritual que Dios providencialmente nos ha puesto en ella para que aprendamos a confiar cada vez más y más, ¿sí? Bueno, entendamos que Dios es el que pelea por nosotros, hermanos. No hay por qué temer. No hay por qué temer. Ahora, te das cuenta, por eso la importancia de por qué Pablo decía, por lo demás. O sea, vean lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo. Eres tan valioso, pero ten cuidado, dice Pablo en otras palabras, ¿sí? En tu transcurrir va a haber una lucha constante, permanente, personal, día a día, momento a momento. Tú tienes que enfrentarla fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el tuyo. Hermanos, nosotros, ¿saben qué poder nosotros tenemos? Nada más, hermanos. ¿Saben qué poder nosotros podemos provocar en otros? Una tos. Porque somos polvo, hermanos. Eso es. El único poder quizá que nosotros podamos tener inherente en nosotros es causar tos a otra persona.
Porque no somos nada más que polvo. Y tenemos que aprender a pelear esta batalla fortalecidos entonces en el Señor. Ahora, y hay otros textos que nosotros encontramos. Santiago, por ejemplo, capítulo número 5, si no mal recuerdo. Déjenme ver. Y sigamos la exhortación que nos está mostrando Santiago. Toda la escritura, perdón. Capítulo número 4. ¿O pensáis, versículo 5, que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tú ni siquiera tienes que combatirlo, hermano. Tú tienes que aprender, estar quieto, ¿no dice el salmista? Y conocer quién soy yo. Es triste ver a creyentes derrotados, hermanos, que no saben cómo vivir la vida cristiana. Me ha tocado escuchar y decimos ahí en México, dar inclusive de cocotones, ¿sí? Y hermanos tan cabezones que dicen, es que no puedo. Pues ¿cómo vas a poder? Si quieres vivir la vida cristiana en tus fuerzas. Dígame, pastor, pues es que está bien claro, hermano, nada más obedece lo que la escritura dice. Y cuando tú obedeces, tú estás demostrando fe, que estás creyendo al Señor. Yo no sé si les conté esta anécdota, pero cuando estaba en el seminario tenía un maestro, que él fue misionero en Guatemala. Y cuando él estaba predicando, o que iba a predicar, pidió a un hermano que lo ayudara a traducir su bosquejo, su sermón. Y para la palabra obediencia y para la palabra creer, era la misma palabra. Y le decía, no, es que yo estoy hablando aquí de obediencia. Sí, es esta palabra. No, tú me estás diciendo la palabra creer. Yo quiero que me digas cómo se dice obedecer en el dialecto. Dice, es que es la misma palabra. Y dice, ¿cómo? Dice, es que para nuestra cultura, si tú obedeces, es porque estás creyendo. Y si crees, es porque vas a obedecer. O sea, no hay una palabra distinta. Y es así en la vida cristiana, hermanos. Por eso tenemos nosotros que, con un corazón sencillo, Señor, esto es lo que tú me estás diciendo, entonces yo lo obedezco. Aprender a pelear en la vida cristiana. Ahora, esto es parte del entrenamiento para la batalla. ¿Qué se requiere? Obediencia. ¿Qué debemos hacer? Apropiarnos de la victoria de Cristo, porque Él es el que ha vencido, hermanos, por nosotros. La victoria, escucha bien, la victoria está segura. Sí. Por eso me encanta ese pasaje que dice allá en Romanos capítulo número 8. Todos nos conocemos este versículo, ¿no? Versículo número 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros disfrutamos
de la victoria, hermanos, que Cristo logró a favor nuestro. En otras palabras, Él fue el que se subió al ring, hermanos. Nosotros solamente estamos disfrutando de la millonada, ¿no? Pero Él fue, hermanos. Y Él fue el que venció. ¿Te das cuenta? El diablo no puede con Él. Nunca ha podido con Dios. Pero el diablo siempre quiere oponerse y estar de picabuche, como dicen en México, ¿no? Cuchileando a Dios. Esa es una palabra inspirada, me hace creer. Hermanos, en Cristo tenemos la victoria. Por eso Pablo, vuelvo, Efesios 6, la exhortación es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ya sabemos, Dios fue idea de Dios, Él es el que está peleando por nosotros, etc. ¿Cómo? Aspectos prácticos, ¿cómo yo debo de mantenerme en esta lucha? Sí. Ya sé que somos el pueblo, Dios me ha elegido, tengo todas las bendiciones en Cristo, debo mostrar unidad, humildad en la iglesia, etcétera. En fin, ¿no? Todo lo que viene diciendo Pablo. Bueno, ¿cómo yo entonces, en medio de esta lucha, debo de estar? Vamos a ver, hermanos, los mismos pasajes que estuvimos viendo. Génesis capítulo número 14. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, número 1, que, no temer, estar firmes. Versículo 13, versículo 14, estar tranquilos. ¿Sí? Confiados completamente. No temer, hermanos. Dios es el que está peleando con nosotros. ¿De qué otra manera? Segundo de Crónicas. Esto es bien importante, bien interesante, porque a mí me impactó cuando yo estaba estudiando, estaba viendo esta escritura, decía, ¿cómo este hombre Josafat se atrevió a decir eso? ¿Sí? Y ahorita les voy a hacer referencia al por qué estoy mencionando esto. Segundo de Crónicas, versículo 20, versículo número 12. Vean lo que dice Josafat. Y este texto yo lo había, me acuerdo que una vez lo hice referencia a él en otra predicación. ¿Sí? Es impactante, hermanos. Vean lo que dice el versículo número 12. Oh, Dios, está diciendo Josafat, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y yo tomo este pasaje para hacer referencia a cómo enfrentar esta lucha. Bueno, para mí es importante la humildad, declararnos incompetentes y estar esperando solo en Dios. Sí. Ahora, tú quieres saber lo importante, lo interesante de esto, porque Josafat fue uno de los reyes del pueblo de Israel. Si tú volteas una o dos páginas a tu Biblia, donde está el capítulo número 17, vamos a ver algo interesante. Realmente no tenía una fuerza este Josafat. Bueno, vamos a ver lo que la Escritura dice. Capítulo número 17. Versículo 10, voy a empezar desde ahí. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata,
Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Ahora, ve lo que está diciendo el texto, hermano. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a comparar con lo que él dice en el capítulo número 20. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y ahora, ¿quién es bueno para las matemáticas? El iPhone, ¿verdad? Porque, sí. Ahí va, hagan el cálculo, hermanos. Ustedes en su mente, ¿sí? O bueno, si quieren buscar ahí. Pero vamos a ver cuántos hombres tenía este varón, cuántos hombres de guerra. Y este es el número de ellos según las casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. 300,000, ¿sí? Versículo 15. Después de él, el jefe Johanán, y con él 280,000. ¿Ya van cuántos? 580,000. Tras Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. ¿Cuántos van ya? 780,000. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. ¿Cuántos van? 980,000. Tras Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. ¿Cuántos van, hermanos? ¿1 millón qué? 160. Y estos, dice, eran siervos del rey, sin los que él había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Me llama mucho la atención cómo él se refiere en el capítulo número 20. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. ¡Wow, hermanos! Estás hablando de un ejército de más de 1 millón de soldados. Pero él, ¿qué dice? Señor, no están mis fuerzas. Si tú no lo haces, Señor, tu pueblo va a ser derrotado. Ahora, ¿quieren ver cómo terminó la historia, hermanos? Sigue diciendo el versículo, se me hace que ya no hay tiempo, ¿verdad? Usted léala, ¿sí? Usted léala. Siga leyendo, segundo de Crónicas, capítulo número 20. Pero, ¿cómo estar en la realidad de la lucha? Hermanos, número 1, no temas, ¿sí? No temas. Mantente firme, tranquilo, humilde. Declárate incompetente. En otras palabras, depende completamente del Señor. Y espera solo en Él. Espera solo en Él. Otra palabra, muy importante, cómo debemos de estar. ¿Saben lo que hizo el pueblo de Israel? Es más, esta misma historia de Josafat. Se les voy a decir, hermanos. Para evitarles ese desgaste, ¿no?, de pestañas. ¿Sí? Cómo el pueblo de Israel se mantuvo, porque las instrucciones fueron bien claras. ¿Sí? Está tranquilo, no te desconcentres, humíllate ante el Señor, deja que Él pelee por ti, etc. Hay algo bien importante que el pueblo de Dios nunca debe de descuidar. Ahí te va, hermanos. Su adoración al Señor. Su alabanza al Señor. Seguir cantando al Señor. Escuchar la palabra
de Dios. Y la misma historia de Josafat nos da testimonio de esto. Yo quiero que ustedes sigan ahí con su vista. Voy a ser benévolo en esta ocasión, hermano. Capítulo 20, versículo 18 en adelante. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué dice la Escritura? Y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Jehová, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieran acabado con el monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Imagínense, hermano. Oye, todos estos muertos, ¿fuiste tú? No, tú, no. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor. Sí. Versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Dios es quien tiene la victoria, hermanos. ¿Sí? Confiemos, humillémonos bajo la mano poderosa del Señor. ¿Sí? Indispensable recordar estas cosas, hermanos, porque el diablo siempre está atacándonos. ¿Sí? Que olvidemos las promesas de Dios, que olvidemos lo que Él ha hecho, que digamos en nuestra mente, en nuestro corazón: yo no merezco, yo no soy digno entonces de la salvación, yo no soy digno de pertenecer a la iglesia. Hermanos, el diablo es bien astuto. Y ahorita, ¿qué horas son, hermano? Te lo vamos a ver. 12:25. Ya tienen hambre, hermanos. Pastor Billy, no quiero tomar más del tiempo. Bueno. Entonces, tiene sentido, hermano, lo que estoy hablando. La lucha espiritual es una realidad, y la iglesia debe estar adiestrada y equipada para la batalla. Que se requiere obediencia. Humíllate, depende completamente en Dios. Amén. Vamos a seguir. El segundo punto. Ya vimos acerca del entrenamiento para la batalla. Vamos a ver los enemigos en la batalla. Y ay, hermano, debes de tener esto en cuenta. Sí. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? El diablo. Tú ten en cuenta algo, que ante todo ataque, ya sea la iglesia, a ti, etcétera,
Hay alguien que está actuando detrás, ¿sí? El enemigo no es el prójimo. El enemigo es aquel que quiere destruir la iglesia de Cristo. El que quiere obstaculizarte a ti para que sigas avanzando en tu vida cristiana llena de gozo. ¿Sí? Y ese es el diablo, hermanos. El acusador. El falso acusador. Y yo me refería al diablo porque es un acusador. El diablo va ante la presencia de Dios y nos acusa. Oye, ¿viste cómo Gerson? Y después viene con nosotros, ya no le pidas perdón a Dios, Él ya no te va a escuchar. ¿Sí? Y está acusándonos constantemente. Yo lo describo así como un fiscal de esos corruptos panzones que quieren entonces lo peor y la peor condena entonces para aquellos que son inocentes. ¿Sí? Ese es el diablo, hermanos. Entonces, no es nuestro prójimo. Y vean lo que como Pablo lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esos no son los enemigos. ¿Quiénes son? Son seres espirituales malvados, hermanos. Jesús lo dijo, que el ladrón no viene para qué, sino para qué, hurtar, matar y destruir. ¿No es cierto? Y él dijo que Satanás es padre de mentira porque siempre ha mentido. Él es asesino. ¿Te das cuenta? Y entonces nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es, hermanos, todo un ejército que el diablo tiene, bien organizado, bien estructurado. Sus planes son completamente, hermanos, maquinados, no dice la Escritura, al lado de las puertas del infierno. Pero la promesa del Señor es de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y en aquel entonces, el sentido de estas palabras es de que todo lo que se organizaba o se decía, los asuntos para un pueblo, se hacían a un lado de la puerta de la ciudad. Allí es donde se reunían los concilios, allí es donde se deliberaban qué es lo que se va a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Que allí en las puertas del Hades, lo que corresponde entonces a estos seres malvados, ellos maquinan todos esos planes en los que quieren venir en contra del pueblo de Dios. Por eso Pablo dice que debemos estar firmes contra las acechanzas. Esta palabra acechanzas es la palabra griega donde nosotros tenemos la palabra métodos. Todas las estrategias, las maquinaciones. Y el diablo utiliza tanta cosa, hermanos, que son planeadas desde ahí, desde las meras puertas del infierno, para obstaculizar al pueblo de Dios. Todos los sistemas que nosotros vemos en este mundo que vienen intentando desviar al pueblo de Dios. Todos esos esfuerzos, pecados de inmoralidad sexual. ¿Qué otras cosas? Nómbralos tú. Ideologías, gobiernos tiranos que quieren acabar con la iglesia. Todo eso se maquina, todo eso son acechanzas del diablo. Y la iglesia debe de aprender a cómo entonces estar luchando en medio de esa lucha. Y ya lo vimos cómo. Entonces hay una sinnúmero
de metodologías que el diablo utiliza. El internet, la pornografía, bares, ¿no es cierto? O los table dance, o simple y sencillamente tu iPhone, hermano. Todo lo que se maquina para entonces llegar a ti y desviarte, desconcentrarte de Dios. La lucha es permanente, es persistente, es personal. Pero en medio de esa lucha, Dios quiere que aprendamos a depender completamente de Él, hermanos. Entonces, por eso Pablo dice, tomad, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, hermanos. Y él describe esta armadura. ¿Sí? ¿Y por qué debemos de tomar esa armadura? Porque el día malo viene, hermanos. Ahora, pregunta, ¿cuándo es el día malo? ¿Cuándo es el día malo? A ver, hermanos, respondan. Aquí no se va a perder su salvación si están equivocados. ¿Cuándo es el día malo? Hoy, mañana, pasado. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo número 6. Baste cada día que su propio mal. Y tú debes de estar preparado como soldado. Hermanos, ¿no creen que los soldados se van a preparar una semana antes para cuando van a la guerra? No, ellos están constantemente entrenándose, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los traes, tú los ves ahí, corre y corre, haciendo tanto ejercicio como pueden. ¿Por qué? Porque deben de estar firmes en medio de la batalla, hermanos. Entrenados. Y utilizando esta ilustración, los soldados tienen todo para la guerra. Tienen desde su vestimenta, hermanos. Que no esté ajustada, que no esté floja, que sea perfecta para que no les pueda estorbar. Y luego se ajustan todas las demás elementos que, bueno, en aquel entonces los soldados eran muy distintos. Y Pablo, cuando describe este armamento, Pablo estaba preso y muy probablemente, porque esa era la costumbre, muy probablemente Pablo estaba encadenado a un soldado y con grilletes. Y Pablo veía la vestimenta de este soldado y bueno, dicen los que saben mucho que tomó Pablo esta ilustración para hacer esta analogía y arrojar entonces esta armadura de Dios de una manera tan descriptiva, ¿no es cierto? Y él empieza a decir, versículo número 14, aquellos elementos. Son 6 elementos. El primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Era un cinto, hermanos. En aquel entonces los soldados no usaban pantalones, eran faldas, eran vestidos, ¿no es cierto? Y para que no entonces estorbara absolutamente nada, ellos amarraban su vestimenta, o si el vestido se lo guardaban entre el cinturón con el fin de que no estorbara absolutamente nada. Si iban a correr, bueno, que no se tropezaran. ¿Sí? Y Pablo habla acerca de este cinto de la verdad. Déjame preguntarte, ¿no? Como aplicación. Hermano, ¿qué tanta verdad hay en ti? ¿Qué tan genuino eres tú? Cuando tú hablas verdad con tu prójimo. Todo, dice Pablo, todo lo que nosotros hablemos, sea para qué? Para edificación de la iglesia.
¿sí? Tú no puedes ser un creyente que se arme con parte de esta vestimenta. No. El exhorto es toda la armadura de Dios, ¿sí? Para que puedas estar firme para el día malo. Segundo elemento, coraza de justicia. Y la coraza de justicia era algo que cubría prácticamente lo que viene siendo el pecho, ¿sí? Eso era parte de lo que era el escudo de los romanos, hermano. Y por ahí yo leí en un comentario que solamente era en la parte de enfrente para cubrir proteger los órganos vitales. Y decían, este comentarista, que era interesante que no tenían protección atrás. ¿Saben por qué cosa, hermanos? Porque eran tan leales los soldados que no daban la puñalada por la espalda al que era amigo, al compañero. Que por los únicos que tenían que preocuparse eran por el enemigo, no por el que está atrás. ¿Sí? Entonces, Pablo nos habla de esa coraza de justicia. Y déjenme decirle una cosa, esta vestimenta es de Dios, ¿sí? Y Dios ya la había usado, hermanos. Qué hermoso es esto. Isaías capítulo número 59. Vean lo que Él hace por el pueblo y cómo menciona esta misma vestimenta. Capítulo Isaías 59, 17. Bueno, voy a leer desde el versículo 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de coraza, una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es la vestidura de Dios. Y cuando tú te proteges con la justicia de Dios, hermano, no estás dependiendo de tu propia justicia. Isaías mismo dice que nuestra justicia es como trapos. Y saben, ese es un eufemismo en nuestras traducciones, hermano, porque saben lo que literalmente está diciendo el hebreo: trapos menstruosos. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra propia justicia, hermanos, para Dios es una abominación. Por eso Él le decía a los fariseos, o bueno, les decía a sus discípulos, en referencia a los fariseos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Sí? Y tú debes demostrar esa justicia, hermanos. Aquí está la justicia del Señor. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces Pablo estaba viendo vestido a este soldado y recibiendo inspiración para poder escribir entonces a la iglesia, ¿no es cierto? Y el apresto del Evangelio, el apresto era una preparación que se hacía. Y dicen los historiadores que los soldados romanos en aquel entonces en sus zapatos ponían ciertos picos para cuando ellos estaban peleando no resbalaran, sino que hicieran tracción, ¿sí? O sea, un zapato apropiado, hermanos. Si tú quieres salir aquí, ¿no?, con zapato inapropiado, lo más seguro es de que, ¿verdad?, en la vida cristiana Dios te ha provisto el calzado apropiado para que tú estés avanzando firme. Y ese es el Evangelio. Exacto. Ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tener en mente siempre que aunque yo fallé, Dios permanece fiel
Y el diablo que no te desanime. Y el diablo que no venga a hostigarte, etc. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Y dice el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en aquel entonces nosotros sabemos las guerras eran muchas las veces con flechas, las llenaban con brea, iban y se ensartaban en el escudo, que dicen muchos que de ancho eran como de 80, 90 centímetros por 1,5 metros de largo, que cubrían la mayor parte del cuerpo del soldado. Entonces esos soldados iban y pegaban en los escudos, hermanos. ¿Sí? Entonces muchos se amedrentaban. Pues imagínate tener el fuego ahí. Y nosotros debemos de estar utilizando el escudo de la fe, creerle a Dios, hermanos, en lo que Él nos está diciendo en su palabra. Y tomar el yelmo de la salvación, y esto no es otra cosa más que el casco que protegía, ¿no? Una vez me gustó algo que dijo mi suegra, ¿sí? Dijo, el diablo no puede llegar a tu corazón porque está ocupado por el Espíritu Santo, pero sí puede llegar a tu mente y hacer que pienses infinidad de cosas, ¿sí? Entonces, mantén siempre en mente tu salvación, lo que Cristo ha logrado por nosotros, hermanos. Y por último, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son estos elementos, hermanos, que se describen. ¿Saben cómo lo resumo yo? ¿Qué es con lo que Dios nos ha equipado? Son dos cosas bien simples. Porque todo lo que menciona esta vestimenta se está refiriendo a lo que es la palabra de Dios, hermanos. El Evangelio, la justicia. ¿Cómo nosotros sabemos de la justicia? Acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos el cinto de la verdad? ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios, etc. Es decir, lo que Pablo está haciendo es simple y sencillamente repetir lo mismo. Que Dios lo que nos ha dejado para pelear es su palabra. Cuando el diablo llegó a tentar a Jesús, ¿qué fue lo que él utilizó? La palabra de Dios. Y el otro elemento, la oración. La oración y la palabra es lo único, hermanos, que tenemos de parte de Dios, y es suficiente para vencer. Por eso Pablo dice en el versículo número 18, orando en todo tiempo. ¿En todo tiempo qué? En que te encuentres en esta lucha. A lo mejor tú no estás en una lucha en ese momento, pero ve lo que dice. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Somos llamados a la oración, a la intercesión. Y la oración, ¿saben qué es, hermanos? La oración es comunión con Dios. Por eso, vivir en la presencia de Dios es vivir en oración. Y cuando tú vives en oración, Dios no dice que es fuego consumidor. Y hermanos, ¿tú crees que el enemigo va a querer acercarse ante ese Dios justo, poderoso, o va a venir a acercarse a tu vida? Porque la llama está ahí, hermanos. Él consume absolutamente todo. Orando, hermanos, con toda oración, de acción de gracias, de intercesión, de petición, somos llamados a la oración. Creo que ahora sí ya voy a dejar aquí, ¿sí? Porque al menos lo más principal está dicho, ¿sí? Nada más concluyo con esto. La lucha espiritual es una realidad en nuestra vida diaria.
Dios es quien nos puso en esa batalla para que aprendamos a confiar única y exclusivamente en Él. Él desea adiestrarnos por medio de la obediencia a su palabra y la oración. El creyente jamás debe olvidar que Dios es quien provee lo que necesitamos para esta lucha. Hermanos, la victoria es segura en Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos. Señor, que llegará un día en que por la eternidad, Señor, estaremos en tu reposo. Gracias porque ahora en Cristo reposamos, Señor, y podemos experimentar ese descanso, Señor. Padre, pero ayúdanos en medio de esta lucha, que podamos estar humillados delante de ti, obedientes delante de ti, declarándonos incompetentes delante de ti, en una actitud completamente de dependencia, Padre. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.